Del Evangelio de San Mateo. Dejad crecer la cizaña y el trigo juntos, dice el Señor. Reflexión. Pese a la advertencia de Jesús, una y otra vez caemos los cristianos en la vieja tentación de pretender separar el trigo y la cizaña, creyéndonos naturalmente trigo limpio cada uno. Sorprende la dureza con que ciertas personas que se sienten creyentes se atreven a condenar a quienes, por razones muy diversas, se han ido alejando de la fe y de la Iglesia. Pero creencia e increencia, lo mismo que el trigo y la cizaña de la parábola, están muy entremezclados en nosotros, y lo más honrado sería descubrir al increyente que hay en cada uno de nosotros y reconocer al creyente que late todavía en el fondo de bastantes alejados. Por otra parte, no es el escándalo la única reacción posible ante los increyentes. Su presencia puede incluso ayudarnos a entender y vivir mejor nuestra propia fe. En primer lugar, el hecho de que haya hombres y mujeres que pueden vivir sin creer en Dios me descubre que soy libre al creer. Mi fe no es algo que me viene impuesto. No me siento coaccionado por nada ni por nadie. Mi fe es un acto de libertad. Y por otra parte, los no creyentes me enseñan a estar más atento y a ser más exigente al confesar y vivir mi fe. Con frecuencia observo que los increyentes rechazan un Dios ridículo y falso que no existe, pero que lo pueden deducir de la vida de los que nos decimos creyentes. No deberíamos olvidar las palabras del Vaticano II, que decía que en esta proliferación del ateísmo puede muy bien suceder que una parte no pequeña de la responsabilidad cargue sobre los creyentes, en cuanto que por el descuido en educar su fe o por una exposición deficiente de la doctrina o por los defectos de su vida religiosa, moral o social, en vez de revelar el rostro auténtico de Dios y de la religión, se ha de decir que más bien lo vela. Por tanto, los increyentes me obligan a recordar que en mí existe también un incrédulo. Es cierto que podemos hablar hoy de creyentes y no creyentes, pero esta división es a veces demasiado cómoda. La frontera entre fe e increencia pasa por dentro de cada uno de nosotros. Y cuando somos conscientes de esta mezcla, entonces aprendemos a no ser un creyente arrogante, engreído y fanático, sino a seguir caminando humildemente tras las huellas de un Dios oculto, orante, piadoso y profundo. No nos debemos de sentir mal entre los increyentes. Creo que Dios está en ellos y cuida su vida con amor infinito, misericordioso, compasivo y acogedor. No podemos olvidar aquellas palabras de consuelo de Dios. Yo me he dejado encontrar de quienes no preguntaban por mí. Me he dejado hallar de quienes no me buscaban. Y dije, aquí estoy. Por tanto, Jesús nos habla de que la semilla que crece y de la levadura que fermenta la masa son símiles de nuestra vida. La fe es orientación de toda nuestra persona hacia Dios. Es búsqueda, renacimiento constante, crecimiento interior, es pasión en nuestra vida. Quien ha entendido a Jesús sabe que no es lo mismo poseer la fe que creer en Él y caminar tras sus pasos. Que sepamos caminar dando ejemplo con nuestra vida, pero no solo caminar en la fila de los pecadores que quieren recibir la comunión, sino caminar hacia la calle, donde los demás deben descubrir a Dios con nuestro testimonio.
especialmente el de la caridad. Virgen María, que crezca la semilla de la fe, que fermente la masa de nuestro pan, símil de la vida, para compartirlo con el que menos tiene o con el que no tiene nada, ni semilla ni alimento. Que así sea.